Llega en Uber, papá. El auto es para mi suegra. Y me quedé en silencio, apretando las llaves entre los dedos. El eco de la voz de Mariela, mi nuera, resonó en la cocina esa mañana de sábado. Mauricio, mi hijo, evitó mirarme mientras revisaba su corbata y Sophie, mi nieta, fingía estar ocupada acomodando unas flores sobre la mesa. El aroma a café recién hecho no tapaba el peso de la frase, ni las miradas esquivas que giraban alrededor del desayuno. Guardé las llaves despacio, intentando que el tintineo no se escuchara más de la cuenta. Vi mi reflejo en la ventana empañada y por un momento pensé en los años en que ese auto fue casi parte de nuestra familia. El reloj marcaba las 8:30. Las primeras luces de Guadalajara entraban tímidas por las cortinas. Observé las invitaciones apiladas, blancas, gruesas, con mi nombre en letras doradas. Mauricio me ofreció una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En la radio sonaba una ranchera suave, pero nadie se atrevía a cantar. Mariela avanzó hacia mí y recogió el llavero con decisión, sin pronunciar otra palabra. Su vestido claro contrastaba con el gris tenue de mi saco, que había colgado desde la noche anterior. Sophie me lanzó una mirada rápida, como pidiendo disculpas, pero enseguida bajó la vista a sus zapatos. Mi hijo frunció el ceño, acercándose para darme una palmada en el hombro. Sentí el leve temblor de su mano, como si también él quisiera protestar y no pudiera. No dije nada. El sonido de la cafetera se mezcló con los pasos rápidos de Mariela, que cruzó la sala rumbo a la puerta principal. Afuera, escuché el canto de un pájaro solitario. Esa melodía breve contrastaba con la tensión sin palabras que crecía en el aire. Saqué de mi bolsillo la invitación con el sobre grueso y la pasé entre los dedos, leyendo mi nombre, Don Salvador Andrade. Ese detalle me recordó que, al menos en papel, yo seguía siendo el anfitrión. El auto estaba afuera, brillante, esperándolas. Vi cómo Mariela abría la puerta trasera para doña Elena, su madre. Ella bajó lentamente las escaleras, tomó la mano de su hija y bajó la cabeza en señal de agradecimiento. Desde la puerta Mauricio observaba, dudando si debía quedarse o avanzar con el resto. Yo me limité a observar de pie, apoyado contra el marco. Dentro de la casa el reloj hizo un sonido seco. Era la hora. Sophie, titubeando, me preguntó si quería más café. Le respondí con un simple «Gracias, hija», tratando de ofrecerle una sonrisa que no terminaba de formarse. El vapor ascendía despacio de la taza y cada sorbo me ayudaba a sostenerme un poco más en silencio. Veía mi reflejo en el borde, las arrugas suaves, el cabello cano bien peinado. Hoy hasta el café parecía distinto. Cuando salí, la calle ya vibraba con el rumor de motores y voces. El Uber no tardó en llegar, un coche desconocido y silencioso. El conductor se bajó, saludó con respeto y abrió la puerta trasera. Sentí el peso leve de la invitación en mi chaqueta. Pensé en preguntarle a Mauricio si quería venir conmigo, pero algo en la postura de Mariela me lo impidió. Sujeté el borde de la puerta asintiendo con la cabeza. Durante unos segundos la escena se detuvo. Sophie desde la ventana, Mauricio girando las llaves en la mano, Mariela organizando el asiento para su madre. Nadie pronunció palabra. Sentí como el aire olía a pan recién horneado, a despedidas no dichas, a distancia. El calor suave de la mañana se colaba entre mi camisa celeste y el saco gris, acentuando ese vacío en el pecho que a veces solo los abuelos conocen. Ya sentado en el Uber, pegué la invitación al cristal empañado. El auto echó a andar y vi por el retrovisor a mi familia dispersándose lentamente. Doña Elena se acomodaba con gesto de reina en mi propio coche. La ciudad comenzaba a llenarse de luz. Escuché al chofer preguntar, sin saber todo lo que cargaba en esa mañana, ¿va solo al evento, don? Asentí, apreté la invitación y respondí breve, sí, joven, solo esta vez. Desde la ventanilla conté los segundos en que el auto de la familia arrancaba antes que yo. Me pregunté, una vez más, ¿cuántas humillaciones puede uno digerir en silencio sin que se le note en la cara? La invitación se calentó en mi mano.
y recordé cuando elegimos ese salón, con Mauricio y Sophie riendo en los jardines. Mariela planeando cada detalle, yo firmando el contrato. Pasamos por el parque de la colonia y los bancos viejos, donde alguna vez enseñé a mi hijo a andar en bicicleta. Por un instante imaginé a Sophie allí, a sus 15 años, dándose cuenta de todo. El corazón me palpitaba suave, una mezcla de nostalgia y orgullo. La invitación seguía entre mis dedos, como recordándome que, aunque invisible, yo aún era parte de este día. No hablé con el conductor más allá de palabras cortas, pero en mi interior repasé cada gesto de la mañana. El silencio tiene su propio peso, y hoy lo sentí más grueso que el cartón de las invitaciones. Los minutos pasaron lentos. El semáforo cambió 2 veces. La ciudad siguió su vida ajena a mi pequeña tragedia. Al llegar al cruce principal, miré el auto familiar avanzar delante de mí. Estacionaron en el sitio reservado. Bajaron las ventanas con una risa que no alcancé a escuchar. El Uber giró y sentí el golpe seco de mis zapatos al bajar. Guardé la invitación en el bolsillo de la chaqueta, respirando el aire fresco del mediodía. Me quedé allí unos segundos, viendo cómo mi propio auto desaparecía en el bullicio del salón. El reflejo del sol en el parabrisas casi me obligó a entrecerrar los ojos, pero no aparté la vista hasta que desaparecieron entre la multitud. Nadie sospechó el temblor en mis manos, ni lo que en silencio ya se estaba desencadenando. El motor del Uber susurraba mientras avanzábamos por las calles anchas de Guadalajara. El chofer, un joven de rostro amable, intentó una pequeña conversación, pero apenas respondí. Sostenía la invitación entre las manos, notando el relieve dorado de mi nombre cada vez que pasaba el pulgar. La ciudad despertaba a media mañana, con el bullicio de las tienditas y el olor a pan dulce filtrándose por la ventanilla. Los cristales lucían empañados por la brisa suave, y pensé en las veces que llevé a Sophie de la mano a comprar pan justo antes de un gran evento familiar. El asiento delantero iba vacío, como recordándome el espacio entre lo que uno da y lo que recibe. Por un momento, imaginé a Mauricio sentado ahí, preguntando si yo estaba bien, pero su ausencia dolía más que el silencio. Observé mi reflejo en la ventanilla. Arrugas mansas, cabello cano bien peinado, corbata recta. La invitación se doblaba entre mis dedos, como si quisiera esconderse. Aflojé el cuello de la camisa y respiré el aroma a madera vieja que flotaba en el auto. Pasamos por una glorieta donde suelen reunirse las familias los domingos. Vi a un niño con su abuelo, compartiendo una banca, y me pregunté si algún día Mauricio entendería lo que significa el silencio cuando duele. El chofer giró suavemente y vi la sombra del auto de mi familia cruzar hacia el bulevar principal. Parecía una caravana, todos atentos, todos juntos menos yo. Dejé que el aire fresco disipara la nostalgia y me refugié en la textura rugosa de la invitación. No recuerdo si alguien me preguntó realmente si me parecía bien llegar solo. Tal vez di por sentado que no harían una diferencia. Guardé la invitación en el bolsillo interior del saco y saqué el celular. Un mensaje corto de don Pablo. Nos vemos en el brindis, Salvador. Estoy contigo. Apreté el teléfono unos segundos antes de responder con un simple «Gracias, Pablo». El calor de esas palabras me acompañó el resto del trayecto. El Uber se detuvo en un semáforo largo, de esos donde parece que la vida se calienta entre los vidrios y la espera. A lo lejos, vi el edificio blanco del salón de fiestas, decorado ya con globos y arcos de flores. Respiré hondo. Sentí el latido lento del corazón y repasé mentalmente los minutos antes de salir de casa. Recordé el rostro de Sophie cuando quiso ofrecerme café. La angustia de una nieta es distinta, más dulce, también más sincera. Al pasar por una avenida, distinguí claramente mi propio coche estacionado cerca de la entrada reservada al salón. Mariela revisaba un bolso en el asiento trasero, mientras doña Elena posaba para una foto que le tomó un familiar. El brillo en el parabrisas me hizo bajar la mirada.
El chofer clarificó con voz suave. ¿Quiere que le ayude con algo, don? Negué con la cabeza, sintiendo el nudo en la garganta. Bajé del Uber despacio, invitación en mano, y mientras lo hacía, noté el crujido sutil de mi saco al mover el brazo. El sol de media mañana caía sobre el asfalto tibio, flotando en un aire cargado de perfume y nervios familiares. En lo lejos, los mariachis afinaban instrumentos y escuché un pedazo de canción, instrumento de fondo para una escena en la que apenas figuraba. Caminé lento, cruzando el estacionamiento, con la invitación entre los dedos sudorosos. Un par de empleados del lugar ofrecieron ayuda. Agradecí con una sonrisa ligera. No necesitaba más palabras. Mientras avanzaba, algunos invitados ya estaban formados en la entrada. Saludé a lo lejos a don Pablo, que me devolvió un gesto discreto. Sentí una punzada de alivio al saber que al menos un amigo veía lo que sucedía. Frente al arco de flores, una familia entera posaba para una foto grupal. Los flashes y risas no dejaban lugar para las miradas tristes. El contraste entre alegría y distancia era tan nítido como la banda azul del cielo ese día. A 2 pasos de la entrada, el valet me preguntó: «¿Trae invitación, señor?». Extendí la tarjeta notando que mi mano no temblaba a pesar de todo. Miró mi nombre, asintió, y me señaló con respeto hacia la lista de invitados. «Por aquí, don Salvador». «Pase usted». Crucé el umbral envuelto en el murmullo de conversaciones, con la sensación de que el ambiente cambiaba apenas pasaba yo. El salón ofrecía sombra serena y un aire acondicionado que erizaba la piel. La música se volvía más presente cuanto más avanzaba. Las voces de los niños jugando al fondo y los ramos organizados en cada mesa componían un escenario elegante, casi artificial. Ubicado en medio de tanto cuidado, noté que mi lugar en la mesa principal tenía mi nombre impreso, un pequeño gesto con sabor a formalidad vacía. Sentí el impulso de sentarme en un rincón, alejado de todo, pero sabía que eso solo haría más evidente la distancia. Me tomé unos minutos para ordenar mis pensamientos, ajustar el saco y dejar la invitación encima del mantel blanco. Observé de lejos a mi familia. Mariela acomodando a su madre, Mauricio conversando distraído y Sophie lanzándome una mirada cómplice y apenada. El murmullo de invitados aumentó cuando vieron que llegaba solo, pero mantuve la cabeza en alto. El respeto no se exige, simplemente se sostiene, incluso cuando parece invisible. Miré alrededor por última vez antes de sentarme. Dentro del salón, el aire era frío, pero la vergüenza ardía como incendio silencioso. Sentí las miradas discretas clavándose en mi espalda, algunos preguntándose por qué venía solo. En ese instante, supe en carne propia lo que significa acompañarse a uno mismo. Coloqué la invitación cerca del plato y sonreí, decidido a permanecer firme, aunque el asiento delantero haya seguido vacío esa mañana. Caminé despacio por la alfombra blanca de la entrada al salón, una alfombra que sentí más larga de lo habitual. El murmullo de las voces, mezclado con el olor a flores frescas, me hizo pensar por un momento en la última vez que toda la familia se reunió por gusto y no por obligación. Vi a varios invitados agrupados junto a la recepción. Algunos levantaron las manos para saludarme. Otros simplemente apartaron la vista, como si el hecho de haber llegado solo les causara una extraña incomodidad. El aire acondicionado me dio de lleno cuando crucé el umbral, haciéndome estremecer por dentro. El valet recogió mi invitación, miró mi nombre en voz baja y sonrió con formalidad. Por un segundo sentí que el papel tenía más peso que mis propias palabras. Un par de tías de Mariela cuchicheaban cerca de la mesa de regalos, susurrando algo sobre mi llegada en Uber y comparándola con la llegada de la suegra, que fue recibida con cámara y aplausos. Me detuve a observar cómo desfilaban los regalos, envueltos con esmero, y repasé en la mente cada pequeño detalle de la organización. En el fondo del salón,
Voces lejanas preguntaban por Mariela y su madre. La vi rodeada de su familia, posando ante un fotógrafo, el auto familiar estacionado justo a la entrada principal, como exhibiendo la preferencia con un descaro que solo notan quienes han aprendido a leer la escena desde el silencio. Don Pablo apareció a mi lado y me dio un apretón breve en el antebrazo, como quien dice sin palabras: «Estoy contigo». Respondí con la mirada. Me costó unos instantes encontrar mi lugar. La tarjeta blanca con mi nombre destacaba en la mesa central, pero el asiento quedaba algo alejado del bullicio principal. Hice el gesto de acomodar mi saco, agradeciendo los saludos con una sonrisa calma, aunque por dentro sentía el frío de la soledad. Los mariachis probaban sonido cerca del podio. El micrófono permanecía apagado, pero su presencia era casi un recordatorio de lo que estaba aún por venir. En la mesa de enfrente, Mauricio se esforzaba por verme, pero Mariela lo mantenía ocupado, dirigiendo los ritmos del servicio y el acomodo de los invitados especiales de su lado de la familia. Sophie me lanzó una sonrisa tenue, como quien pide perdón por algo fuera de su alcance. Me senté con el saco aún abrochado, acomodando la invitación junto al plato con cuidado, doblándola en 3 partes exactas para no dejar huella de temblor en las manos. Pronto, oí a un primo lejano acercarse y murmurar: «Esto no se hace, Salvador». Respondí con una sonrisa leve, indicando que prefería guardar silencio. Cerca de nosotros, escuché el clink de las copas y el murmullo de algunos invitados, especulando sobre la organización de la boda y quién había aportado qué. Alguien soltó al aire: «Claro, la suegra traía el auto familiar con toda la pompa». Con cada frase, la preferencia se hacía más evidente. Miré en dirección al auto. Mariela lo presentaba orgullosa como si fuera un trofeo. Doña Elena reía, rodeada de nietos y capturando selfies con los invitados. El fotógrafo insistía en llamar a toda la familia de Mariela para el retrato principal, dejando a mi propio hijo en un segundo plano. Sentí un pinchazo breve de rabia en el pecho, pero lo disolví con una respiración honda. El respeto se demuestra, aunque a veces solo lo note quien lo sostiene. En mi mesa, el ambiente era más discreto. Un amigo de la familia preguntó con voz baja si necesitaba algo. Ofreció servirme agua y enseguida se retiró, respetando mi espacio. El arreglo floral frente a mí era sencillo, pero elegante. El contraste con el exceso de flores en la mesa de las suegras era notorio. Reinaba una calma artificial, sostenida solo por el protocolo. Moví la invitación entre los dedos, repasando el grabado dorado. Sentí una presión en el estómago, mezcla de orgullo herido y resignación. El maestro de ceremonias pasó cerca, saludó a la familia de Mariela, evitó mi mirada y siguió organizando el inicio del banquete. Desde mi lugar tenía una vista clara del podio. El micrófono, aún sin dueño, brillaba bajo las luces del salón. El murmullo bajó cuando anunciaron la llegada oficial de la suegra al podio, preparándose para el primer discurso. Don Pablo se mantuvo cerca, atento a mi reacción sin intervenir. Hablamos poco, pero bastaron 2 frases. «No es justo, Salvador», dijo. «Hay cosas que se ven, aunque no se digan», asentí, guardando el comentario en el fondo del corazón. Recordé entonces la primera vez que me vestí de saco gris para una ocasión así. Ahora el mismo traje parecía abrigar más el silencio que otra cosa. Cuando la música comenzó y todos miraron hacia la mesa principal, sentí un vacío extraño. En la mesa de Mariela todos reían y levantaban copas. En la mía, el murmullo era opaco, interrumpido a veces por alguna pregunta amable, otras simplemente por la fuerza del protocolo. Miré al techo, donde las luces formaban círculos dorados sobre los manteles impecables, y pensé en la diferencia invisible entre ser invitado y ser parte. El salón se llenó de aromas: vainilla, flores recién cortadas, perfumes costosos y, de fondo, el olor a papel y tinta de las invitaciones. Un camarero pasó sirviendo panecillos tibios y agua de frutas. Rechacé el vino, agradeciendo con un gesto sencillo.
El frío del aire acondicionado trajo el recuerdo de la mañana, de la despedida en la puerta, de la frase en la cocina resonando todavía. El sentirme observado era un peso distinto, pero ya no me sorprendía. Me dediqué a observar la escena, a grabar cada detalle en la memoria. Los niños jugando, los adultos posando, las miradas que se cruzan cuando nadie quiere decir lo obvio. En un rincón del salón, escuché mi nombre al pasar la lista de invitados. Me incliné un poco, recogí la invitación, respiré hondo y por un momento sentí que cada paso que di hasta esa sala tenía sentido. Pero no pasó desapercibido. Un segundo después, un primo se acercó y susurró al oído una frase que no olvidaré pronto. Supe entonces que el día aún guardaba más pruebas para mí. Más pruebas para mí. Me senté en la mesa principal, en una esquina discreta mientras los meseros terminaban de poner pan y servilletas. La invitación permanecía doblada junto a mi plato, su peso más simbólico que físico. Alcé la vista y observé a Mariela dirigiendo a su madre hacia el asiento de honor, justo en el centro del largo mantel blanco. Doña Elena sonreía satisfecha, rodeada de familiares que no tenían prisa y hablaban animadamente. Mauricio llegó un momento después, saludó con un apretón de hombro, pero evitó cruzar miradas conmigo. Sophie ocupó el lugar a mi derecha. Me miró un instante, le temblaba el labio como si quisiera pedir perdón sin palabras. Le di un golpecito suave en la mano, quise transmitirle que no era su peso para cargar. Mi nieta asintió y guardó silencio, atenta a los movimientos de los adultos. Vi cómo los platos humeaban y el aroma del arroz mezclado con especias recorría el aire entre los murmullos contenidos. Un camarero dejó una copa de agua frente a mí y agradecí con un gesto breve. A la izquierda, un tío de Mariela alzó la voz para felicitar a la señora Elena por su entrega y su ejemplo de madre. Varias copas tintinearon en el aire. La atención giró alrededor de la suegra, que recibió un ramo de flores envuelto en tul mientras todos aplaudían. Yo observé desde la distancia, apretando la invitación entre los dedos cada vez que escuchaba su nombre. El fotógrafo vino a esa parte de la mesa y me limité a sonreír sin demasiada convicción. Mariela se paró para dedicar unas palabras públicas a su madre. Habló de sacrificios, contó anécdotas de infancia que arrancaron risas y más aplausos. Mauricio asintió, pero su sonrisa era la mitad de lo que solía ser. Pronto, la voz de Sophie cortó el ambiente tenso con una pregunta simple. ¿No vas a decir algo, abuelo? Le respondí despacio. Después, hija, todo a su tiempo. Ella bajó la mirada, acomodando el dobladillo de su vestido pastel. Sentí el zumbido bajo de conversaciones fluyendo alrededor como corrientes de un río que no termina de querer mojarme. Cada tanto, alguien preguntaba por la familia del novio, pero rápidamente regresaban al protagonismo de la familia de Mariela. Mi lugar, a la derecha de Mauricio, era visible y a la vez periférico, suficiente para ser visto, nunca para ser la voz central. Miré las luces cálidas reflejándose en los cubiertos y sentí el peso de los años acompañando cada respiración. El banquete continuó con presentaciones de platillos y brindis espontáneos. Unas primas intercambiaron mensajes y risas. Mariela agradeció las palabras, cuidadosa de resaltar los logros de su madre. Mauricio hizo un esfuerzo por integrarme a la charla, pero Mariela paredó la conversación con un comentario sobre la organización del evento y la ayuda tan fundamental de mi mamá. No tuve más que asentir y beber un poco de agua, sabiendo los límites invisibles que me rodeaban. Una música suave sonó de fondo mientras los meseros recogían platos y servían el siguiente tiempo. Sophie presionó mi mano bajo la mesa firme pero cálida. Me giré, sorprendido por su gesto, y vi en sus ojos la incomodidad y la compasión. Así, en silencio, compartimos una certeza. Ella notaba la diferencia de trato, y aunque era joven, comprendía más de lo que cualquiera imaginaba. Le devolví la presión, agradeciendo su forma de decir «estoy contigo», sin importarle el entorno.
Algunos invitados ya especulaban sobre la lista de agradecimientos y quién tendría la palabra en los próximos minutos. El maestro de ceremonias se acercó al podio, micrófono en la mano, haciendo un anuncio sobre el brindis principal que estaba por iniciar. La sala bajó el volumen de susurros y todos giraron la cabeza hacia el podio. Sentí un roce en el estómago. Esa mezcla de incertidumbre y dignidad que solo reconoce el abuelo real. Mauricio se aproximó medio agachado y susurró: «¿Te parece si tú dices algo después, papá?» Su tono era cortés, casi apurado. Asentí despacio, escondiendo entre líneas mi resignación. Sophie me miró inquieta, esperando mi reacción. Le sonreí para tranquilizarla. Mariela permaneció de pie al lado de su madre, aún recibiendo atenciones. Me pareció justo entonces que ella misma tampoco notara el desgaste de la situación. El maestro de ceremonias levantó el micrófono y pidió a todos ponerse de pie para reconocer a la madre ejemplar, la señora Elena. La gente aplaudió de nuevo. El ramo de flores cambió de manos hacia Mariela, quien lo sostuvo sonriente y agradeció a la familia con palabras pulcras. Yo observé cada movimiento desde mi silla, sosteniendo la invitación ya arrugada y doblada hasta ocultarla casi por completo. Inició el brindis con la copa alzada y palabras de reconocimiento. Se mencionó la paciencia, los logros, el gran apoyo de la familia de Mariela. Mauricio apenas fue nombrado en esa ola de elogios. Sentí mi garganta seca, pero no permití que se notara mi incomodidad. De algún modo, la formalidad del momento me ayudó a mantener la postura recta y la voz serena, aunque dentro bullía una mezcla de orgullo y decepción. Cuando por fin el maestro de ceremonias pidió calma para el siguiente orador, mi respiración se volvió más lenta. El micrófono quedó preparado en la mesa del podio, esperándome. Miré a Sophie, quien me estrechó la mano por debajo de la servilleta. Su juventud no le impidió entender la gravedad de ese momento. Quise decirle que estaba bien, pero solo logré acariciar su cabello con los dedos temblorosos. Sentí que todo lo vivido hasta entonces me arrastraba hacia ese instante, donde la invitación doblada era más escudo que adorno. Y allí, con una calma forzada, supe que muy pronto mi voz dejaría de ser periférica. Me retiré al jardín lateral del salón en busca de un poco de aire. La fiesta continuaba fuerte adentro, pero afuera el rumor era distinto. Murmullos suaves, brisa cargada de olor a pasto cortado y la sombra fresca de unos árboles viejos. Sostuve la invitación arrugada dentro del bolsillo y respiré hondo para calmarme. No era rabia, era un cansancio antiguo, el mismo que se instala durante años y que solo entiende quien ha sido desplazado en silencio. Al fondo, escuché risas de niños persiguiéndose entre bancas pintadas. Me senté solo en una de esas bancas y observé los reflejos del sol filtrándose entre las ramas. En ese instante llegaron don Pablo y otro amigo, quienes se excusaron por interrumpir y se sumaron a mi lado sin mucha ceremonia. «No debiste llegar solo, Salvador», murmuró don Pablo, con los codos sobre las rodillas. Le respondí que esa era la dinámica ahora. Algunos nos volvemos invisibles, aunque firmemos los contratos y aportemos los ahorros de toda una vida. Las voces de la fiesta llegaban atenuadas, mezclándose con una conversación que tenían dos señoras cerca, comentando el costo del salón. Una de ellas, en voz baja, dijo: «Por suerte el papá de Mauricio lo pagó, si no esto, no hubiera sido igual». Me pregunté si alguna vez había importado a quién agradecían de verdad. Apreté el borde de la invitación dentro de mi chaqueta, sintiendo las letras hundidas bajo el dedo índice. Vi a doña Elena caminando lentamente sobre el césped, seguida de Mariela, que sostenía el ramo de flores. Se detuvieron unos metros frente a mí, rodeadas de familiares que lanzaban cumplidos a la matriarca. Mariela le agradeció en voz alta, nombrando su capacidad de unión y liderazgo en momentos importantes. La mirada de doña Elena pasó por encima de mi hombro y se perdió en la copa de los árboles.
Sentí que el mundo entero podía girar sobre los méritos de unos, borrando la presencia de otros sin despedida. Don Pablo me miró de reojo y preguntó si no me incomodaba cómo estaban tratando las cosas. Sacudí la cabeza. No tenía sentido responder con resentimiento. Los hijos toman sus caminos, Pablo, y uno solo observa, susurré. El silencio entre nosotros se volvió cómodo. Los amigos de verdad no necesitan llenar los vacíos. Mientras tanto, Mariela rompió la tranquilidad con una carcajada larga, celebrando otra anécdota de su madre. Al regresar la atención al grupo de amigos, alguien admitió que los papeles del festejo eran claros. Siempre hay quien paga y quien se lleva el reconocimiento. No estuve de acuerdo, pero guardé la opinión. Sabía que mi contribución estaba escrita solo en las invitaciones y el contrato del salón, no en la memoria de quienes hoy cortaban pastel y repartían abrazos. Apreté más fuerte la invitación, dándome fuerzas para el momento que sentía próximo. Unos niños se acercaron a la banca, me pidieron permiso para jugar cerca y respondí con una sonrisa cansada. Sus juegos simples me recordaron épocas lejanas, cuando todavía podía cargar a Mauricio en hombros y hacer reír a Sophie con cualquier tontería. Pensé en cómo cambian los roles. De pronto uno pasa a ser espectador de su propia historia, esperando el instante justo para participar de nuevo. Aunque solo sea por una vez más. La brisa en el jardín era liviana y me trajo el perfume de las flores de mesa. Cerré los ojos un momento, solo para observar cuán lejos había llegado esto. Sophie se asomó por la puerta de vidrio buscándome. Nuestras miradas se encontraron, y ella me regaló una sonrisa chiquita, tierna pero preocupada. Asentí con la cabeza para tranquilizarla, y supe que entendía más de lo que cualquiera en esa fiesta podía imaginar. El sonido de los altavoces interrumpió el murmullo del jardín. La voz del maestro de ceremonias buscaba a don Salvador Andrade. «Por favor, acérquese al podio». El mensaje retumbó en mi pecho y, por un breve momento, dudé en responder. Don Pablo apretó mi hombro antes de soltarme. «Es tu momento». Así, con la invitación en el bolsillo y la dignidad en silencio, me puse de pie. Mientras cruzaba el césped, sentí que cada paso era más pesado que el anterior. Entré de nuevo al salón por una puerta lateral. El ambiente era distinto. Las miradas de los invitados atentos, como si presintieran la tensión. Al pasar cerca de la mesa principal, algunos voltearon, murmurando. Sentí la vibración leve del suelo gracias a la música de fondo y el aroma dulce de pastel que llegaba desde el centro del salón. Avancé hasta el podio. El micrófono esperaba. El murmullo decreció y varios móviles aparecieron sutilmente para registrar el momento. Vi a Mauricio serio, parado junto a Mariela, quien me miró solo un instante antes de dirigir la vista a su madre. Sophie, desde su mesa, hizo un gesto de aliento con las manos. Mi pulso se aceleró, pero mi expresión permaneció serena. El salón entero contenía la respiración, aguardando el sonido de mi voz. El eco del anuncio quedó flotando. Antes de tomar el micrófono, saqué la invitación arrugada de mi bolsillo y la alicé sobre el podio. Las luces del salón me cegaron por un segundo y respiré profundo, percibiendo cada aroma, cada mirada, cada sombra entre las palabras. Sentí que, en ese instante, no era solo un invitado periférico. Volvía, aunque fuera por un momento, a ocupar mi lugar en la familia. Las luces del salón parecían más intensas cuando avancé al podio. Sentí la textura fría del micrófono bajo los dedos y el leve temblor en mi mano derecha. El silencio, denso, inundó el espacio y por un instante hasta la música de fondo se disipó. Observé las caras, algunos curiosos, otros distraídos, y entre todos el brillo tierno de los ojos de Sophie, concentrada en cada movimiento mío. Alcé la invitación doblada y la dejé a la vista como escudo discreto sobre la madera clara del podio. Mauricio se acercó por detrás y murmuró con voz baja: «Sé breve, papá». Asentí sin mirar atrás. Supe que esperaba un discurso corto, ritual, que no hiciera olas ni removiera nada. Miré otra vez el salón abarrotado.
mesas de manteles impecables, flores frescas y sillas relucientes. El aire tenía un aroma dulce, mezcla de pastel y nerviosismo. Noté cómo Mariela acomodaba su bolso y sonreía a su madre, convencida de que todo ocurriría según el plan. Tragué saliva. El golpe del nervio era real, pero no doloroso. Era más bien una certeza calmada, una decisión tomada en silencio desde la mañana. Vi a don Pablo apoyando el mentón en las manos, aguardando paciente. A Sofi la imaginé contando mis pausas en secreto. En la invitación estaba mi nombre grabado en dorado, como recordatorio de que mi lugar no era solo simbólico. Levanté la voz sin forzarla, buscando el borde del silencio. Gracias a todos por venir. Dejé que la sencillez de la frase flotara, sin adornos. Alcé la mirada, conectando con los invitados más lejanos. Paulatinamente algunas cabezas se alzaron, otras se inclinaron expectantes. Seguí. Esta celebración significa mucho para mí, para mi nieta Sofi y para mi hijo Mauricio. Pausé, dejando que la palabra mí regresara al centro de la historia. Caminé despacio la mirada por la sala, buscando la reacción de Mariela y doña Elena, quienes solo hablaban en susurros. Guardé la invitación en el bolsillo de mi saco, pero dejé visible la esquina, como señal muda. El eco de mi voz rebotó suave en la madera y el vidrio, pero nadie se movió. Hoy escuché palabras muy bonitas. Hoy celebramos familia, pero también aprendemos que el respeto no se exige, solo se demuestra. Fue apenas un susurro al final de la frase, pero sentí que pesaba más que cualquier brindis. Noté entonces el temblor leve en mis hombros y apreté el micrófono para afirmarme. Mauricio apretó los labios desde su asiento. Sofi juntó las manos nerviosa. Seguí. Durante años soñé con ver a mi hijo feliz, con unir a todos los que quiero en un solo lugar. Recordé el contrato que firmamos, el auto que conducí tantas veces, la infancia de Mauricio. La escena por un instante se pintó de memorias. Una bicicleta roja, los domingos de parque, las fiestas que organizaba en la vieja casa. La nostalgia era una brisa, pero la dignidad una línea. No busqué aplausos. Tampoco esperé comprensión. El salón permaneció inmóvil, apenas interrumpido por el sonido de una silla arrastrada. No hace falta hablar mucho para que las cosas queden claras. La frase rompió el momento de pausa. Mariela bajó la mirada, moviendo un abanico invisible en la mano. Doña Elena frunció el ceño con breve desdén. Sofi se mordió el labio y asintió en silencio, como quien celebra un pequeño acto de valentía. Ventilé mis dedos, sentí el frío metálico del micrófono y respiré hondo. He aprendido en el silencio. He entendido que hay actos que hieren más que las palabras. El murmullo de la sala apenas creció y un par de susurros cruzaron el aire. El brillo del vestido de Mariela y el ramo de flores en la mesa de su madre reflejaron la luz como un recordatorio de la escena inicial. Acerqué la invitación a mi pecho y sentí el impulso de dar un paso al frente. El silencio se hizo más denso. El salón entero parecía a la espera de una grieta. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación que lleva el nombre de quien también la soñó. El pulso me golpeó en la sien, pero no desvié la voz. Respiré y sin apuro deslicé la invitación sobre el podio, como quien entrega una carta abierta, válida aún ante 1000 testigos. Vi a don Pablo hacerme un leve gesto de aliento, a Sofi suspirar y a Mauricio cerrar los ojos unos segundos. Dejé el micrófono encima del podio por un instante y bajé la cabeza, como quien medita una oración. El rumor del salón se mezcló entonces con mi propia respiración, un vaivén entre el cansancio y la paz de quien ha dicho lo suficiente. Alcé la vista de nuevo, fijando la mirada en Mariela. Esa noche susurré al final. Decidí no seguir en silencio. Sentí que el eco de mis palabras rompía alguna membrana invisible entre las mesas. Hice una última pausa, dejando que la frase flotara antes de cerrar el puño sobre la invitación. Nadie se movió. Las copas quedaron suspendidas en el aire y en ese instante supe que la siguiente palabra ya no sería esperada.
Y justo allí tomé aire. El acto inesperado estaba a punto de comenzar. Vi el micrófono delante de mí y lo recogí con ambas manos, sintiendo el peso del momento. Hubo un murmullo bajo en la sala mientras volvía a alzar la invitación, su cartón ligeramente arrugado por tantas horas de ansiedad contenida. Todos esperaban palabras dulces, un brindis convencional. Yo, en cambio, inspiré profundo y caminé la mirada por cada mesa. Don Pablo me asentía desde el fondo. Sophie entrelazaba los dedos sobre el regazo, mirando fija. Mantuve la voz serena, aunque sentía el pulso recorrerme el pecho. Muchos de ustedes recibieron esta invitación de mi parte. Comencé, mostrando el sobre a la multitud. La firmé con esperanza y orgullo, pero a veces el respeto no viene con la tinta, sino con los hechos. Mariela se removió inquieta. Mauricio se inclinó, sin saber hacia dónde mirar. El silencio era tan espeso que se oían los leves golpeteos de la lluvia contra los ventanales. No me arrepiento de lo que he dado, seguí. Pero sí, de pronto me pesa repartir alegría cuando el lugar que me corresponde se vuelve invisible. Sostuve el micrófono cerca del pecho y respiré. Sentí por primera vez que cada palabra tenía eco en la sala, una resonancia que nadie podía fingir ignorar. Volví los ojos a Sophie, buscando ese consuelo secreto que solo nos damos los abuelos y los nietos. Y ella respondió con una leve sonrisa de aliento. Recordé entonces los días en que planeé esta fiesta, cuando firmé el contrato del salón, tal como aparece en cada hoja de las invitaciones. Alcé la tarjeta en alto para que todos vieran el nombre, haciéndolo girar entre los dedos. El salón está a mi nombre, declaré, y la bienvenida firmada por este abuelo. Como un rumor, las primeras exclamaciones ahogadas se escurrieron entre las mesas, seguidas de susurros más intensos. Di un paso al frente. Mi voz no tembló, aunque noté un leve hormigueo en la mano izquierda. Quiero que sea claro para todos. A partir de este momento, dejo de ser anfitrión de este evento. Tomé aire y levanté todavía más la invitación, el cartón brillando bajo las luces doradas. Retiro mi apoyo. No busco vergüenza. Solo digo basta. Nadie se movía. Vi la sombra de incredulidad correr por los rostros de la familia de Mariela. Clavé la mirada en Mariela y en su madre. Hoy aquí termina mi patrocinio para este salón, y cada invitación emitida en mi nombre pierde su valor a partir de ahora. Alcé la invitación frente a los ojos de todos y, tras una respiración honda, la rasgué por la mitad. El sonido del papel desgarrándose fue seco, definitivo. La caída de la mitad al suelo sonó tan clara que pareció captar hasta el último pensamiento flotante en la sala. Solté el micrófono sobre el podio, dejando que la vibración retumbara brevemente. Nadie aplaudió ni intentó disimular el asombro. Me tomé un segundo para observar el salón, los manteles perfectos, las copas detenidas en el aire, los invitados con las bocas entreabiertas y las miradas incrédulas. Sophie tenía los ojos húmedos y Mauricio parecía debatirse entre el orgullo y el desconcierto. Don Pablo cruzó los brazos, firme como testigo involuntario. Mariela se levantó de su asiento, labios apretados, sin encontrar palabras. Doña Elena la tomó del brazo, mirando con desdén hacia donde yo seguía de pie. Percibí el peso de 1000 juicios silenciosos, pero ninguno tan contundente como la sensación de haber marcado un límite real. Fue una pausa larga, la clase de silencio que se instala solo después de los gestos verdaderos. Nadie lo esperaba, y aún así sucedió. Mi respiración se acompasó al ritmo del salón, pausada y firme. No sentí remordimiento ni enojo, solo una calma desconocida. Tapé la boca por un momento y dejé que la invitación rasgada quedara sobre el podio, a la vista de quienes quisieran recordarlo. Por fin había respondido, no con gritos, sino con ese acto callado que quiebra rutinas y desbarata las reglas tácitas de la costumbre. El murmullo se transformó en un silencio casi reverencial, roto apenas por el chillido leve de una silla alejándose.
Varios invitados miraron hacia la puerta, otros bajaron la cabeza o hablaron en voz baja, buscando procesar el alcance de la decisión. Sentí que por un instante el tiempo se ralentizaba, y todo lo que antes parecía seguro flotaba ahora en esa incertidumbre nueva. El salón dejó de ser territorio ajeno. Escuché la copa de cristal tintinear cuando Sophie la tomó y la dejó de nuevo sobre la mesa. Agradecí en silencio su forma de sostener el peso de mi ausencia y mi presencia juntas. Era mi nieta la que salvaba ese trozo de unión familiar, apenas visible pero cierto. Vi a Mauricio avanzar hacia mí, las palabras formándose con dificultad en su boca. Antes de irme, miré a mi alrededor una vez más. Los invitados guardaban sus invitaciones, algunos con vergüenza, otros manteniéndolas como testigos mudos del giro. Salí del podio, dejando atrás el murmullo helado y las luces cálidas del salón. La última imagen fue la de la invitación rasgada, deslizándose al borde de la madera, cayendo sin resistencia. Nada volvió a sonar igual después de ese acto. La sala quedó en silencio tras el eco del micrófono al caer, tan pesado como la determinación que me invadía. Los invitados apenas se movían. Algunos se miraban entre sí desconcertados, otros ocultaban la incomodidad tras una copa o un suspiro largo. Vi cómo la familia de Mariela se levantaba lentamente, con rostros tensos, sin disimular el enfado. Doña Elena recogió su bolso y murmuró algo a su hija. Mauricio me clavó una mirada incierta, buscando respuestas en los gestos y no en las palabras que acababa de dejar atrás. Una tía lejana se acercó para preguntar con voz temblorosa qué había sucedido realmente. Le contesté con una calma forzada, explicando que solo hacía valer el respeto que uno guarda durante años. Sophie, con los ojos grandes y llenos de preguntas, no se apartó ni un segundo de mi posición. Sentí en ella una mezcla de orgullo y preocupación. A mi alrededor, algunos invitados comentaban en murmullo, sus frases perdidas entre el asombro y el desconcierto. Varios tomaron sus invitaciones de la mesa y las guardaron, otros las dejaron de lado con un gesto incómodo. Mariela cruzó la sala hasta donde yo estaba. Histérica, pidiéndome explicaciones, su voz se quebraba y rozaba el llanto. Le pedí que nos calmásemos, que ese no era el momento ni el lugar para discutir. Mauricio se sumó, su cara dividida entre el deber filial y el deseo de evitar una escena pública. «Papá, ¿qué haces?», murmuró en voz baja. «Después hablamos, hijo», respondí. «Hoy prefiero el silencio a las justificaciones». Vi a don Pablo observar la escena, serio, asintiendo en silencio como quien dice «te entiendo». Fue justo. Las palabras de algunos invitados empezaron a cruzar la sala, unas en defensa de la decisión y otras señalando lo inoportuno del acto. Alguien comentó, después de tanto, por fin dijo basta. Sentí que el salón se partía en dos. Los niños, ajenos, seguían con sus juegos mientras los adultos se debatían entre el protocolo y la incomodidad flagrante. Un camarero recogía la mitad de la invitación rasgada del podio. Lo hizo con especial cuidado, consciente de la carga simbólica de ese gesto. El ambiente, cálido y festivo minutos antes, se volvió tenso y expectante. Un par de aplausos tímidos surgieron en una esquina. Alguien los silenció de inmediato con una advertencia silenciosa. Mariela y doña Elena salieron del salón, llevándose consigo una estela de murmullo inquieto. Sophie se acercó y me abrazó de improviso. Sentí sus manos pequeñas tomar una de las mías como diciendo, «Yo sí estoy aquí, abuelo». La abracé con lentitud, en silencio, agradeciendo su lealtad. Mauricio, sin soltar todavía el nudo de su corbata, intentó hablar conmigo en privado. Le pedí paciencia. Cada cosa llegaría a su momento. Me pidió que considerara las implicaciones, el costo social, la familia. Le respondí con serenidad, «A veces, hijo, una vida entera en silencio termina por atragantarse». No hubo contestación, solo un suspiro y la promesa de que hablaríamos en otra ocasión. Vi en sus ojos la herencia de la duda, pero también la semilla del entendimiento.
Algunos invitados, más atentos a la justicia que a la costumbre, se me acercaron. «Estuvo bien, don Salvador», dijo uno. «Ya era hora de una lección». Recibí esas palabras sin ostentación, agradeciendo con un apretón de manos o un gesto leve. Otros seguían murmurando sobre el salón, la ruptura del protocolo, el futuro de la familia. Podía sentir el peso de las miradas, el juicio flotando en el ambiente cargado de perfume y nervios. El podio lucía ahora vacío, el micrófono recostado sobre la mesa, como si también él pidiera descanso tras ser testigo de mi giro. Los manteles impecables, el brillo de las copas, las flores frescas parecían perder sentido bajo esa nueva luz. Avancé hacia la salida principal. Un par de empleados me buscaron con la mirada, sin saber si acompañarme o dejarme solo. Preferí el silencio de mi propio andar. El aire externo era cálido, distinto al frío tenso que se arremolinaba adentro. Reuní mis cosas despacio, recogiendo las invitaciones sueltas y extendiéndolas a quienes las dejaron en mi mesa. Sophie ayudó en cada movimiento, mostrando una madurez que no todos los adultos fueron capaces de alcanzar esa noche. Don Pablo guardó una palabra amable solo para el final. «Hoy ganaste respeto, Salvador, no fama. Eso permanece». Sentí la voz como una caricia en medio de la batalla y agradecí su presencia. Mientras avanzaba hacia afuera, una ráfaga de aire fresco limpió el sudor de mi frente. Escuché cómo los invitados reanudaban poco a poco la conversación, aunque ya nada sonaba igual. El eco de mi decisión golpeaba las paredes del salón con una vibración sorda, invisible pero inequívoca. Las invitaciones, en manos ajenas, arrugadas y guardadas, se volvieron pequeños trozos de conciencia repartida. En el umbral me detuve un instante, respirando el mundo real lejos del salón. Los árboles, el ruido de los autos a la distancia, la vida que seguía sin reparar en cenas ni protocolos. Giré para mirar por última vez el lugar donde habíamos celebrado y callado tanto. El salón quedaba atrás, el murmullo aún flotaba, y yo me dirigí a casa con la certeza de que, después de tanto tiempo, esta vez nadie olvidaría lo que un abuelo puede hacer cuando decide hablar. La casa amaneció envuelta en un silencio nuevo, distinto al de otras mañanas. La luz suave de Guadalajara se coló por la ventana de la cocina, filtrándose entre los visillos y pintando sombras tranquilas sobre la mesa. Un aroma a café recién hecho flotaba en el aire, y la bandeja de pan estaba intacta, esperando a alguien que tuviera ganas de desayunar. Me senté despacio, dejando la caja de invitaciones sobre la mesa, su peso mayor en recuerdos que en papel. Tomé una de las invitaciones arrugadas y la estiré con cuidado. El dorado del nombre brillaba débilmente, como si el cartón también se sintiera cansado. Suspiré y miré alrededor. El familiar desorden, las fotos viejas en la pared, el reloj marcando la hora exacta en que solía escuchar risas en el comedor. Hoy todo era más quieto, más reflexivo, como si el tiempo mismo me diera espacio para asimilar la noche anterior. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Sofía entró despacio, con una taza humeante entre las manos y una sonrisa tímida en los labios. Me saludó con ternura y dejó el café justo frente a mí. «¿Dormiste bien, abuelo?», murmuró. Asentí, sin agregar mucho, agradeciendo con un toque leve en su mano. Vi en sus ojos la sinceridad de quienes comprenden antes de juzgar. Sentí el corazón más ligero en ese instante. Sophie observó la caja con las invitaciones, las miró y preguntó si podía quedarse con una. Le respondí que sí, que eran prueba de que un abuelo también tiene voz propia cuando se trata de respeto. Ella acarició la cartulina como si fuera un tesoro y la guardó en su mochila junto a un cuaderno escolar. Su gesto humilde iluminó la cocina mejor que el sol de la mañana. Pronto, Sophie bajó la mirada y se disculpó sin motivo. «Perdón por cómo te trataron, abuelo», musitó con voz casi de niño pequeño. Le expliqué que no llevaba culpa,
que el respeto no se mide por la edad o el parentesco, sino por la honestidad en el gesto. La abracé, dejando que el abrazo fuera largo y apretado, como una respuesta a todas las dudas que la noche había dejado flotando. Mientras compartíamos el desayuno, el sonido de la calle volvía a la rutina. Autos pasando, vendedores ambulantes pregonando pan y leche. Pensé en lo fácil que es dejar que la vergüenza o la culpa ocupen el sitio del valor. Recordé cada instante del día anterior, cada mirada, cada palabra y cada silencio. Caí en cuenta de que muchas veces uno cosecha semillas que no verá florecer, pero que otros sí sabrán cuidar. Sophie habló poco, pero a cada frase asintió como quien promete memorizar cada lección. Me sentí menos solo, menos desplazado. En la quietud del desayuno, sentí el eco todavía vibrando en el interior de la casa. La dignidad que uno recupera nunca suena fuerte, pero sí constante, como un río pequeño que atraviesa todas las piedras. Tomé una libreta y escribí una nota breve para Mauricio. A veces el respeto no se pide, se demuestra. Dejé el papel doblado sobre la mesa junto a una invitación intacta como símbolo de lo que ya no estaba dispuesto a ceder. Sentí que las manos ya no temblaban, que la decisión de la noche anterior solo había fortalecido la raíz de mi paciencia. El sonido de otro golpecito en la puerta me sacó de mis pensamientos. Esta vez era Mauricio. Su voz atravesó la madera. «Papá, ¿puedo pasar?» Hubo una pausa larga, con su respiración en el aire. Respondí con serenidad, invitándolo a entrar. Sabía que la conversación no sería fácil, pero tampoco imposible. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que los dos podíamos mirarnos de igual a igual. Mauricio entró con paso tímido, cargando más dudas que certezas. Se sentó frente a mí, mirando la caja y la nota. No habló de inmediato. El silencio se tendió entre nosotros, tenso pero sincero. Vi en su mirada la lucha por entender lo ocurrido. Yo simplemente esperé, sosteniéndole la calma con la mía. Por fin Mauricio levantó la vista y preguntó si algún día podría perdonarle por no haberme defendido. Le aseguré que los errores pesan menos cuando dejan una enseñanza. Lo importante, hijo, es aprender a poner límites sin herir. Tomó mi mano y supe que la grieta que se había abierto la noche anterior empezaba, poco a poco, a cerrarse. Respiré profundo, rodeado de ese aire a café, pan y reparación. Sentí a Sophie cerca, oí el leve ruido de la ciudad detrás de los muros y percibí la presencia callada de tantas historias que nunca se cuentan. Miré por la ventana y supe que, después de tanto silencio, al menos hoy, la dignidad era nuestra. El día apenas comenzaba y esta vez nadie lo llenaría de ausencias. El sol de la tarde se colaba por entre las hojas del limonero en el patio, pintando manchas doradas sobre la mesa de madera. Allí coloqué la caja con las invitaciones rotas y junto a ella el micrófono desactivado que me devolvieron al final de la fiesta. Los objetos ya no dolían. Ahora eran testigos mudos de una historia que había cambiado de rumbo. Tomé una taza de café, dejando que el vapor me recordara el calor sencillo del hogar, ese que nunca te abandona aunque todo alrededor parezca distinto. Me recosté en la silla, mirando el cielo limpio y respirando hondo para llenarme de esa serenidad que solo llega cuando uno termina algo difícil. La voz de Sophie sonaba a lo lejos mientras regaba las plantas del jardín. Sus canciones eran dulces, ligeras, y cada nota contenía una promesa de futuro mejor. Escuché el zumbido de los insectos, el lejano tartamudeo de un auto en la calle, y supe que el mundo seguía avanzando sin importar las heridas pequeñas de una familia. Pensé en la noche del salón, el ruido de las copas, el murmullo nervioso de los invitados, el peso del micrófono en la mano. Todo eso parecía muy lejano bajo la luz clara de esta tarde. Recordé cada mirada, cada gesto y silencio. Entendí, por fin, que reclamar respeto no es pelear por la razón, sino poner límites a tiempo, aún en voz baja. El silencio es un arma poderosa cuando se usa bien.
Saqué una invitación intacta de la caja y la examiné bajo la luz. El nombre dorado seguía ahí, pero el significado ya era otro. Esas tarjetitas, tan bonitas y cuidadas, no sirven de nada si el gesto no va acompañado de cariño y honestidad. Guardé la invitación como recuerdo, sin rencor, solo como señal de que uno nunca debe dejar de defender su lugar, aunque le cueste una fiesta entera. Mauricio pasó por el patio y preguntó si podía sentarse. Asentí, le acerqué una taza y sonreí. Hablamos poco, pero las palabras fueron suficientes para llenar los huecos que ayer nos separaban. Me pidió disculpas una vez más, y yo le aseguré que el amor verdadero sabe corregirse y que, al final, todos seguimos aprendiendo. Aunque nos creamos demasiado viejos para empezar, la brisa movía las hojas y traía consigo el olor de la tierra, ese aroma que ancla y tranquiliza. Miré mis manos, las arrugas marcadas, pero fuertes. Pensé en todas las veces que elegí el silencio y en esta ocasión donde preferí el micrófono. Me di cuenta de que ambas cosas pueden ser dignas, siempre y cuando uno escuche al corazón antes que al orgullo. Vi a Sophie espiando tras la puerta, curiosa, cálida, siempre dispuesta a aprender una lección más. Le hice señas para que viniera. Se sentó en mis piernas, preguntó si estaba triste. Respondí que no, que hoy el abuelo se sentía ligero. ¿De verdad?, insistió. Sí, hija, sonreí. A veces hace falta perder algo para recuperar lo más importante. Y ella me abrazó fuerte, sin pedir explicación. Observé la caja con las invitaciones rotas y comprendí que, a pesar de todo, nada había sido en vano. Las heridas familiares tardan en sanar, pero el ejemplo queda. No busqué venganza, solo mostrarse firme ante la injusticia, sin convertir el dolor en rencor. El respeto que uno exige para sí también enseña a los otros a mirar con nuevos ojos el amor propio. Mientras el sol descendía y la tarde se doraba aún más, pensé en todos los que escuchan historias como la mía. Sé que muchos prefieren callar, dejar pasar, hacer como que nada hiere. Pero si yo logré cruzar la barrera del miedo callado para defender mi lugar, tal vez alguien más encuentre valor en estas palabras. Hablar puede ser difícil, pero es el primer paso en la reparación de cualquier herida. Me levanté y caminé por el patio, sintiendo la tierra bajo los zapatos bien lustrados. Respiré lento, dejando que la tarde me abrazara con su promesa de nuevas oportunidades. Me detuve bajo el limonero y miré hacia el cielo abierto, agradecido, sabiendo que cada etapa difícil es, en el fondo, una enseñanza silenciosa. Hoy sentí que la dignidad no necesita gritar para imponerse. Basta con caminar firme cuando los otros esperan que uno retroceda. Esa es mi lección. A todos los que me escuchan, gracias por estar ahí, por prestarme sus oídos y su tiempo. Si alguna vez te encuentras en mi lugar, recuerda, nunca dejes de elegir el respeto, así sea en voz baja. Que cada quien decida cuándo y cómo poner límites. En esta familia, al menos, hoy aprendimos juntos. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete a La Voz del Abuelo, activa la campanita y comparte este relato con quien lo valore. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste la necesidad de poner un límite con respeto. Aquí, todos los días nos encontramos para compartir una historia más. Hoy el micrófono y una invitación me recordaron el valor de la dignidad en silencio. Gracias por ser parte de esta mesa. Siempre hay lugar para escuchar el corazón.